Y para finalizar el tema del amplificador diferencial, vamos a ver el aspecto clave con el cual lo analizamos, que es la relación de rechazo de modo común. Este es un parámetro utilizado para determinar qué tan bueno es nuestro amplificador para trabajar con señales diferentes en comparación a la amplificación de señales comunes o iguales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver a continuación. Acá tenemos el amplificador diferencial tal y como lo analizamos en la clase anterior. Sabemos que las entradas las expresamos en términos de un voltaje diferencial y un voltaje de modo común. Es decir, el voltaje diferencial es el que mide qué tan diferentes son las dos entradas aplicadas a nuestro amplificador. Le aplicamos dos señales y entre más diferentes o opuestas sean esas dos señales, entonces mayor va a ser el voltaje diferencial. Pero también tenemos el voltaje de modo común, que es el V sub A, que nos dice qué tan similares son esas dos señales la una de la otra. Que naturalmente lo que nosotros esperamos es que no sean similares, pero aún así hay que medirlo y lo hacemos con el voltaje de modo común. Entonces lo ideal sería que el voltaje diferencial sea una señal pues, grande y el voltaje de modo común una señal pequeña. Pero en este caso estamos viéndolo en términos de las entradas. Ahora, en el análisis de la clase anterior llegamos a estas dos ecuaciones. La ecuación del voltaje de salida 1 y el voltaje de salida 2, y están en términos de esos voltajes de entrada, el diferencial y el de modo común. Y aquí están las dos ecuaciones. Podemos ver que son muy parecidas, la única diferencia que hay es que acá hay un más y aquí hay un menos. De ahí los términos son exactamente los mismos. Entonces es fácil determinar el voltaje de 1 y el voltaje de salida 2. Sin embargo, nosotros podemos acá introducir otros términos para simplificar nuestro análisis y ese sería el de las ganancias. Acá marco estos dos términos que podemos ver que son iguales y esto podemos observar que asocia los términos de resistencias con el voltaje de modo común, tanto en esta ecuación como en esta. Entonces, este término que tenemos aquí de resistencia de colector dividido entre la resistencia equivalente más dos veces la resistencia del emisor, lo vamos a determinar como ganancia de modo común. Esta es la diferencia con respecto a los amplificadores que hemos visto anteriormente. Antes solo decíamos ganancia de voltaje a secas, porque solo había una entrada y una salida. Ahora como tenemos la entrada expresada en dos voltajes, que sería voltaje común y voltaje diferencial, entonces ya no vamos a tener ganancia de modo común que va multiplicada naturalmente al voltaje de modo común. Y eso quiere decir que también podríamos definir estos términos que están acá, que aquí es positivo y aquí es negativo, pero bueno, es el mismo término, y lo vamos a llamar ganancia de modo diferencial. Esta nos va a decir qué tanto se amplifica el voltaje diferencial, que es el que está multiplicando en ambos términos. Entonces nuestra ecuación de voltajes de salida quedaría escrita de esta forma sencilla. Voltaje de salida 1 es la ganancia común por el voltaje común más la ganancia diferencial por el voltaje diferencial. Y el voltaje 2 sería lo mismo pero con un menos. Ganancia común por voltaje común menos ganancia diferencial por voltaje diferencial. Acá recordemos lo que mencioné y es que la ganancia común debe ser pequeña porque nosotros no queremos amplificar lo que es igual, sino lo que es diferente. Y por lo tanto la ganancia diferencial es la que debería ser grande. Entonces aquí ya están definidos esos dos términos y debemos recordar eso. Ganancia de modo común debe ser lo más baja posible y la ganancia de modo diferencial debe ser lo más alta posible. Así es como está diseñado el dispositivo y así es como debería funcionar. Pero no nos quedemos solamente con los términos y con las palabras, sino que apliquemos esto a un ejemplo práctico de amplificador diferencial. Acá tenemos un amplificador con todos sus elementos. Podemos ver que tiene una fuente dual de más o menos 24 voltios. 24 positivos y 24 negativos aquí conectados al emisor. Tenemos las resistencias de colector que deben ser iguales porque esto tiene que ser simétrico. Entonces ambas son de 3.3 kiloohmios. Y tenemos una resistencia de emisor que es bastante grande, que es de 47 kiloohmios.
Naturalmente tenemos los dos voltajes de entrada, el voltaje de entrada 1 y el voltaje de entrada 2. Y a partir de estos dos definimos el voltaje diferencial y el voltaje común. Y por último, pues nuestros voltajes de salida 1 y voltaje de salida 2. Ahora vamos a determinar las ganancias de esos voltajes de salida, es decir, la ganancia común y la ganancia diferencial. Entonces, arrancamos naturalmente con el análisis de corriente directa. ¿Para qué? Para poder tener el valor de la resistencia equivalente del emisor. Bueno, de cada uno de los emisores, porque en este caso tenemos dos transistores. Entonces, habría que determinar la corriente de emisor 1, la corriente de emisor 2 y naturalmente tenemos la corriente de emisor total, que es la suma de ellas dos. Lo que se hace es encontrar la corriente total y luego la dividimos entre dos para tener las corrientes individuales. Pero bueno, ¿cómo encontramos eso? Primero, sabemos que el voltaje en la resistencia de emisor, que es el que tenemos acá, es la fuente negativa menos el voltaje de base de emisor. Eso lo hicimos en el análisis de la primera clase del amplificador diferencial. Ahí está explicado todo a detalle. Entonces, bueno, el voltaje de esta resistencia sería entonces 24 voltios menos 0.7, que es el voltaje de base de emisor. Y entonces tenemos 23.3 voltios en esta resistencia. Luego, teniendo el voltaje y teniendo el valor de la resistencia como tal, podemos saber qué corriente circula a través de ella, por pura ley de Ohm. Entonces la corriente del emisor es voltaje de resistencia del emisor sobre esa resistencia. Hacemos la división de los 23.3 entre 47 kiloohmios y la corriente que circula a través de esta resistencia, es decir, la corriente de emisor total, es de 0.496 miliamperios, aproximadamente 0.5 miliamperios. Luego habíamos dicho que las corrientes de emisor individuales de cada transistor es esta total dividida entre 2 porque el circuito es simétrico en DC. Entonces fácilmente lo dividimos entre 2 para encontrar esas dos corrientes y básicamente la corriente de emisor 1 y la del 2, que son iguales, son de 0.248 miliamperios o 0.25 miliamperios si lo quisiéramos redondear. Aunque con estas cifras tan pequeñas como lo son los miliamperios, lo mejor es no redondear muy seguido. Pero bueno, teniendo las corrientes de emisor individuales, entonces ya tenemos la resistencia equivalente del modelo de corriente alterna. Y sabemos que es igual porque está simétrico. Entonces serían los 26 milivoltios entre esas corrientes de emisor. Y finalmente la resistencia equivalente va a ser 104.84 ohmios, tanto en el transistor izquierdo como en el derecho. Ambos tienen la misma resistencia equivalente para su modelo RE. Y ya tenemos entonces este nuevo dato. Y ahora sí podemos calcular las ganancias con las ecuaciones que ya habíamos obtenido anteriormente. Entonces, la ganancia de modo común va a ser esta ecuación. Ya solo reemplazamos los datos. Tenemos resistencia de colector, tenemos resistencia equivalente que le acabamos de sacar y 2 veces resistencia del emisor. Hacemos ese cálculo y básicamente la ganancia de modo común es 0.035. Es decir que no va a amplificar lo que es común o lo que es igual en las dos señales, sino que más bien lo va a reducir. Eso es muy bueno. Básicamente sería el 3.5%. La salida de voltaje común sería el 3.5% de lo que tenía en la entrada. Entonces va a reducir lo común. Eso es muy bueno y es un valor que esperamos ver en la ganancia de modo común. Habíamos dicho que esta tiene que ser lo más pequeña posible. Y finalmente, la ganancia diferencial, que también esta es la ecuación que teníamos, reemplazamos los datos, la resistencia de colector entre 2 veces la resistencia equivalente, y tenemos una ganancia diferencial de 15.74. Ahora eso nos está diciendo que nuestro amplificador diferencial va a tener salidas 15.74 veces más grandes para el voltaje diferencial, es decir, para la diferencia entre el voltaje de entrada 1 y el voltaje de entrada 2. Entonces no es una ganancia enorme, pero es muchísimo más grande que la ganancia de modo común. Y eso realmente es lo que a nosotros nos interesa. Pero queda algo en el aire. Acá tenemos las ganancias de modo común y de modo diferencial. Pero recordemos que esta clase se trata sobre la relación de rechazo de modo común. Y todavía no hemos hablado sobre qué es eso. Bueno, acá podemos nosotros aprovechar la oportunidad de este ejemplo para encontrar ese dato. En primer lugar,
ya tenemos aquí las ganancias que hemos encontrado. Ya podemos expresar los voltajes de salida en términos de esas ganancias. Aquí está el voltaje de salida 1, que esta es la ecuación que habíamos definido, y ya podemos reemplazar estos valores. Y aquí tenemos ya bien definido el voltaje de salida 1 con las ganancias y con los voltajes de modo común y diferencial. Y el 2 es lo mismo, nada más que con un menos. Entonces aquí lo tenemos. Pero esto no nos está diciendo qué tan bueno es nuestro amplificador. Recordemos que se dijo que entre mejor amplifique las diferencias y entre menos amplifique las igualdades, es mejor nuestro amplificador. Y ahí es donde entra el término de la relación de rechazo de modo común. El mismo nombre nos está diciendo que rechaza el modo común, es decir, lo que es igual lo debe rechazar. Pero la relación de rechazo de modo común nos va a decir qué tanto rechaza ese modo común, qué tanto rechaza esas igualdades. Entonces lo vamos a definir como la división entre la ganancia diferencial dividido entre la ganancia de modo común. Entonces, entre más grande sea la del numerador y entre más pequeña sea la del denominador, entonces más grande va a ser el valor del CMRR. Sus siglas son CMRR porque está en inglés, pero sigue siendo la relación de rechazo de modo común. Entonces básicamente nos estamos definiendo este parámetro como que entre más grande sea el CMRR o relación de rechazo de modo común, mejor funciona nuestro amplificador. Así de sencillo. Básicamente es una medida de qué tan bueno es nuestro amplificador. Y naturalmente podemos darle valores a esto. Aquí tenemos las ecuaciones para cada una de esas ganancias. Lo podemos reemplazar acá. Y luego, después de ciertas operaciones, podemos ir reorganizando términos. Multiplicamos este por este, lo ponemos arriba. Este por este, lo ponemos aquí abajo. Y al ordenar un poco, cancelar estas RCs, nos queda esta ecuación para la relación de rechazo de modo común. Si se fijan, depende solamente de la resistencia de emisor, que es la que va aquí abajo, y la resistencia equivalente, que es la que encontramos en el análisis de DC. Solo esos dos parámetros nos van a decir qué tan bueno es nuestro amplificador. No necesitamos más parámetros. Pero aún así podemos nosotros reducir esto un poco más. Y podemos observar que 2 veces la resistencia del emisor usualmente es mucho más grande que la resistencia equivalente del modelo del circuito en DC. Si se cumple este requisito, entonces podemos ver que este término es mucho más grande que este, entonces podemos despreciar este que está acá. Y así nos quedaría la ecuación aproximadamente como esto. Y cancelamos estos dos valores y nos queda la aproximación que nos dice que la relación de rechazo de modo común es aproximadamente la resistencia de emisor dividido entre la resistencia equivalente. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos ver qué tan bueno es nuestro amplificador diferencial, solo habría que tener ya este dato, que es un dato que se entrega, y hacer el análisis de corriente directa para obtener este otro. Y así ya nosotros podemos calcular qué tan bueno es nuestro amplificador. Repito, entre más grande sea CMRR, mejor va a ser el amplificador diferencial. Miremos eso, pero con los datos de nuestro ejemplo. Aquí tenemos otra vez lo que habíamos calculado. Básicamente dijimos que la relación de rechazo de modo común es ganancia diferencial entre ganancia de modo común. La diferencial habíamos dicho que era de 15.74 y la de modo común 0.035. Entonces si dividimos eso aquí, nos da un valor de CMRR de 449.7. O si lo queremos redondear 450. Igual, así como las ganancias de voltaje o de corriente, este parámetro de CMRR no tiene valores, solamente es un número sin unidades. Pero bueno, en este caso es de 450, que es un valor bastante grande. Entonces nos está diciendo que nuestro amplificador diferencial es muy bueno. Este es con los valores que habíamos calculado anteriormente. Pero también podemos utilizar las ecuaciones aproximadas que habíamos visto antes. Aquí está la ecuación rápida. Si reemplazamos los valores que ya los habíamos calculado en el ejemplo, entonces nos da que es de 448.8. Podemos ver que esta ecuación versus la que el cálculo directo
la variación es muy poca, entonces cualquiera de las dos formas es válida. Y también podemos irnos a la ecuación aproximada, cuando llegamos a la suposición de cancelar varias cosas. Y podemos ver que en esta ecuación aproximada también reemplazamos los valores y nos da 448.3. Así que podemos observar que a grandes rasgos cualquiera de las ecuaciones que hemos utilizado hasta ahora es suficientemente válida para determinar qué tan bueno es nuestro amplificador diferencial. Espero que haya quedado claro. Con esto finalizaríamos el tema del amplificador diferencial y pasaríamos a ver otros amplificadores que combinan diferentes transistores. Espero que les haya servido y nos veremos en la próxima clase.